A ver, resulta paradójico pensar que en los niveles más altos del poder, allí donde operan los recursos legales más sofisticados, pues la queja principal de una defensa sea que el sistema judicial los ha dejado en indefensión total. Ya, es que suena muy fuerte, la verdad. Y resulta aún más insólito cuando revisas los documentos del caso y te encuentras a un juez comparando la situación, o sea, literalmente, con el absolutismo de Fernando VII. Madre mía, es que es un escenario que roza lo surrealista, desde luego. Totalmente. Y pone sobre la mesa unos interrogantes enormes sobre cómo funciona realmente la maquinaria de la justicia. Así que, bueno, precisamente de eso va nuestro análisis a fondo de hoy. Exacto. Queremos dar la bienvenida a toda la audiencia a esta tertulia. Y recuerdo desde el primer momento que este es un formato pensado para acompañar, ¿eh? Es ideal para que quienes nos escuchan lo disfruten de fondo mientras hacen sus tareas diarias, recogen la casa o van conduciendo al trabajo ahora mismo. Claro, que nos pongan de fondo y se dejen llevar por el tema. Eso es. La misión de hoy es desgranar de forma sencilla y muy directa una de las batallas judiciales más mediáticas de España. Hablamos del choque frontal entre la defensa de Begoña Gómez y el juez instructor Juan Carlos Peinado. Y para armar este rompecabezas con rigor, pues hemos acudido directamente a la documentación y a reportes muy detallados. Hemos recopilado información de diversas fuentes, concretamente de Europa Press, El Constitucional, Diario Sabemos y Teleceuta. Una radiografía bastante completa, vaya. Sí, nos permite ver todos los movimientos en el tablero. Pero, a ver, antes de entrar en materia, creo que es fundamental hacer una advertencia crucial. Adelante, es totalmente necesaria. Pues dado que estos textos abordan temas altamente politizados y que generan mucha polarización, quiero dejar meridianamente claro que en este espacio no tomamos partido por ninguna ideología, ni de izquierdas ni de derechas. Por supuesto. Nuestro objetivo es única y exclusivamente informar de manera imparcial. Analizamos los argumentos legales y las tácticas procesales contenidos en los artículos, pero sin respaldar las posturas de ninguna de las partes. Solo diseccionamos la mecánica del caso. Vale, vamos a desgranar esto, porque antes de perdernos en el laberinto de los recursos y las apelaciones, hay que fijar muy bien el punto de partida. Venga, disparemos. ¿De qué se acusa exactamente a Begoña Gómez? Según nuestras fuentes, el juez Peinado propone abrir juicio por delitos que suenan gravísimos. Hablamos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Casi nada. Y además es una onda expansiva que también alcanza a su asesora, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Claro, y desde el punto de vista penal no son términos menores, ¿eh? Son tipos delictivos muy específicos que requieren indicios súper sólidos sobre cómo alguien ha usado su posición de poder para obtener un beneficio ilícito. Ya, y ahí es exactamente donde entra la defensa. Exacto. La defensa, que lidera el exministro Antonio Camacho, plantea una línea argumental muy contundente. Alegan que se le está investigando única y exclusivamente por su condición de cónyuge del presidente del gobierno. Y para intentar desmontar esa acusación, la defensa tira de algo tan objetivo como el calendario. Sí, tiran de la cronología pura y dura. Aportan documentación para demostrar que ella ya se dedicaba al ámbito de la consultoría y que dirigía másteres en la Complutense desde el año 2012. O sea, muchísimo antes de que Pedro Sánchez liderara el PSOE o llegara a la Moncloa. A ver, para que quienes nos escuchan lo visualicen de forma sencilla. Es como si a un profesional le intentan invalidar todo su currículum laboral actual diciendo que consiguió su último proyecto por un familiar poderoso. Claro, ignorando por completo que lleva 10 años trabajando ininterrumpidamente en el mismo sector. Exacto. Pero a nivel puramente legal, a la hora de sentarse frente a un juez, ¿cómo se demuestra que una trayectoria previa anula una acusación de tráfico de influencias en el presente? Pues lo fascinante aquí es cómo se construye la dogmática penal alrededor de ese delito. No es tan sencillo. La ley exige que haya un nexo causal directo. ¿Y eso qué implica en la práctica? Implica que en el mundo jurídico no basta con conocer a alguien poderoso. Hay que demostrar con indicios racionales que se ejerció una influencia directa e inaceptable para alterar un contrato o una subvención. Vale, entonces la defensa busca desconectar radicalmente la figura del presidente de la actividad de su esposa. Exactamente. Argumentan que si ella ya hacía todo esto desde 2012, pues no hay un salto cualitativo sospechoso que coincida con el ascenso al poder de su marido. Y claro, si logran instalar esa duda razonable o demostrar documentalmente esa trayectoria, el andamiaje de la acusación pierde su base.
Así es, porque en derecho penal la enorme carga de probar ese nexo la tiene siempre la acusación. Conexión cronológica nos lleva al segundo gran problema de esta instrucción. Si las fechas no cuadran de forma evidente, el juez necesita justificar extraordinariamente bien sus decisiones. Y justo ahí es donde Camacho abre otro frente enorme. No solo defienden los hechos, sino que atacan el método del juez. Totalmente. Según detallan El Constitucional y Diario Sabemos, acusan al juez Peinado de vulnerar derechos y de provocar indefensión. Y claro, para la gente que no pisa los juzgados, indefensión suena a queja genérica, pero en derecho es la línea roja por excelencia, ¿no? Es mucho más que una queja, es la piedra angular del sistema de garantías. El artículo 24 de la Constitución prohíbe expresamente que los tribunales dejen a un ciudadano sin capacidad real para defenderse. Y la forma en que el abogado detalla cómo se llega a esa indefensión llama muchísimo la atención. Dicen que el proceso avanza de forma anormalmente acelerada. Acelerando fases sin control, básicamente. Hablan de que el juez dicta resoluciones para enviar el caso a juicio sin resolver recursos previos, como un recurso de reforma presentado en marzo que sigue en el limbo. Hago un paréntesis rápido. Un recurso de reforma es pedirle al propio juez que revise su decisión antes de ir a instancias superiores, ¿verdad? Eso es el primer mecanismo de freno. Le dices al juez que revise un posible error. El problema surge cuando decides seguir avanzando ignorando esa petición. Pues por ignorar eso llega la acusación estrella. El abogado eleva su queja a la audiencia provincial y acusa formalmente al juez de hacer resoluciones de, abro comillas, corta y pega. Unas palabras muy duras para un escrito formal. Denuncia que Peinado reproduce mecánicamente los razonamientos jurídicos de resoluciones anteriores y afirman que esto genera una incongruencia omisiva total. Un término técnico muy preciso. Pero a ver, un momento. Me pongo en el papel de abogada del diablo aquí. Que un juez haga corta y pega suena a excusa de estudiante de instituto al que pillan copiando. Suena muy coloquial, la verdad. ¿Es esto una simple rabieta de la defensa porque ven que el caso avanza? ¿O tiene base legal profunda, esto del corta y pega? Si conectamos esto con la imagen general, la base legal es profundísima. No es ninguna rabieta. En derecho procesal penal, las resoluciones obligatoriamente tienen que estar motivadas. O sea, el juez tiene el deber de explicar por qué toma una decisión. Exacto. Si presentas 5 argumentos legales, súper complejos y documentados, y el juez te responde copiando un párrafo genérico de hace 2 meses sin contestar a nada, se produce esa incongruencia omisiva. Omite dar respuesta. Entiendo. Y si no te responde a lo que estás argumentando, pues literalmente no puedes rebatirlo después. Precisamente por eso genera indefensión. Si no sabes por qué rechaza tus quejas, te quedas sin herramientas para defenderte. Es como jugar al ajedrez y que el árbitro empiece a quitarte piezas sin explicarte qué regla has roto. Te quedas atado de pies y manos. Bueno, pues aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, ¿eh? Porque la tensión entre el juzgado y la defensa está en punto de ebullición absoluto. Ya lo creo que sí. Y este nivel de fricción, que parece de película, es el motivo por el que nos apasiona hacer estos análisis a fondo. Por cierto, si la audiencia está disfrutando de esta manera de desgranar la actualidad, sin ruido, dejar un like, suscribirse al canal y compartir la tertulia nos ayuda enormemente a seguir creciendo. Es vital para mantener el formato vivo. Sin duda. Pero volviendo a nuestro tablero de ajedrez, donde desaparecen las piezas, llegamos al culmen procesal. Hay una obsesión muy particular en esta instrucción con la figura del jurado popular. Y una comparación histórica por parte del juez que ha dejado perpleja a toda la comunidad jurídica. Empecemos por el jurado. Peinado insiste férreamente en llevar la causa a un tribunal con jurado popular. Sí, es uno de los puntos más conflictivos de toda la instrucción. Pero la sorpresa salta al leer en Teleceuta y Diario Sabemos que la audiencia provincial ya había anulado hace meses esa transformación. Le dijeron que faltaban indicios concluyentes para dar ese paso. Y aún así el juez volvió a dictar una nueva resolución pidiendo exactamente lo mismo. A ver, imaginemos un partido de fútbol. El árbitro señala un penalti polémico. El VAR, que sería la audiencia provincial, revisa la jugada y le dice que no hay nada, que lo anule. Buena analogía. Y el árbitro, en lugar de acatar al VAR, decide volver a pitar exactamente el mismo penalti 10 minutos después basándose en lo mismo. Ilustra perfectamente la fricción institucional actual. La defensa lo interpreta como un desafío frontal al Tribunal Superior y una aceleración temeraria. Pero lo que añade una rareza sin precedentes es la argumentación del juez, lo de Fernando VII.
Eso es de traca. Se cita textualmente que para ilustrar el tráfico de influencias, el juez llegó a escribir que para encontrar conductas similares, más propias de regímenes absolutistas, habría que remontarse al reinado de Fernando VII. Y esa mención es una anomalía gigantesca. Hay que entender que el lenguaje judicial suele ser aséptico, técnico y frío. Claro, recurrir a una hipérbole histórica tan bestia del siglo XIX para el siglo XXI choca bastante. Choca con el principio de contención y neutralidad. Para la defensa, esto evidencia una falta de objetividad alarmante, como si la instrucción se guiara por prejuicios. Y mientras hace paralelismos con monarcas absolutistas, la defensa pone sobre la mesa a la Fiscalía Europea, que contrasta brutalmente con esto. Ese es otro contraste enorme. Por los famosos contratos de Barrabés, pero lo hizo en calidad de testigo, no como investigada. Y la diferencia entre ambas figuras es abismal. Pero aquí me surge una duda razonable. Que la Fiscalía Europea no vea delito y la cite de testigo, ¿obliga automáticamente al juez español a cerrar su investigación? Técnicamente no, porque la jurisdicción nacional conserva sus competencias sobre ciertos delitos. Son vías separadas. Pero procesalmente y narrativamente, el impacto es tremendo. Claro, un testigo solo tiene que decir lo que vio, no se le acusa de nada. Un investigado es el centro de la sospecha. Y la defensa utiliza esto estratégicamente. Si un órgano tan técnico como el europeo no ve indicios para imputarla, ¿cómo es posible que el juez español vea conductas del absolutismo de Fernando VII en los mismos hechos? Es un contraste argumental muy duro. Así que viendo todos los recursos sin resolver, las advertencias de la audiencia y la visión laxa de la Fiscalía Europea, es lógico que la estrategia actual de la defensa sea pisar el freno a fondo. Es su prioridad procesal absoluta en este momento. ¿Tanto el abogado como la fiscalía han pedido detener el procedimiento de inmediato? Claro, el abogado dice que seguir avanzando irreversiblemente hacia un jurado popular sin resolver los recursos pendientes es un dispendio de tiempo y medios judiciales. Tiene todo el sentido común. Si dentro de un mes la audiencia provincial dice que la instrucción es nula, habría que rebobinar semanas enteras de trabajo judicial. Y no es solo el derroche de recursos públicos. No, el núcleo de pisar el freno es proteger los derechos fundamentales. Quieren evitar un daño mediático irreversible, la famosa pena de telediario. Ya. El desgaste continuo de ir superando fases públicas y acercarte al banquillo genera un estigma social gigante. Eso es. Si el procedimiento avanza como una apisonadora y luego se determina que todo era nulo, el daño reputacional y personal ya está hecho y no se puede reparar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si miramos el panorama completo que dibujan las fuentes, la imagen es súper compleja. Tenemos una defensa que argumenta una carrera de años e independencia y que denuncia indefensión estructural por fallos acelerados y de corta y pega. Y por el otro lado, a un juez instructor que aprieta el acelerador hacia un jurado popular, ignorando paralizaciones y usando comparaciones históricas extremas. Es un escenario tenso. Y creo que esto debería importar a quienes nos escuchan, más allá de los titulares o de la política de la Moncloa. Sí, porque esto es un escaparate en tiempo real de las tensiones internas de nuestro sistema judicial. Vemos la fricción máxima entre los tribunales de instrucción que investigan con ímpetu y los de apelación que intentan poner límites y garantizar derechos. Al final se trata de entender cómo funciona o cómo puede fallar estrepitosamente la maquinaria de la justicia para cualquier persona. Actúa como una lupa gigante. Nos advierte que el camino procesal puede estar minado de recursos ignorados y de decisiones que bordean la vulneración de la tutela judicial efectiva. Lo cual nos devuelve a la idea del principio. A menudo creemos que la justicia es una máquina matemática, perfecta, pero está operada por seres humanos, sometida a interpretaciones subjetivas y a omisiones que te dejan sin saber de qué defenderte. Es la cruda realidad del sistema. Y todo este recorrido me deja con una reflexión final para quienes nos acompañan hoy. Pensemos fríamente. Si en un caso de esta magnitud, que involucra a la esfera de la presidencia del gobierno, con los abogados más potentes del país a su disposición, Sí. si bajo esas circunstancias óptimas la defensa denuncia que el sistema es capaz de atraparles en un laberinto de indefensión y fallos de corta y pega, Es que da vértigo pensarlo. ¿qué nivel de incertidumbre procesal, qué tipo de maquinaria kafkiana puede llegar a enfrentar un ciudadano de a pie que se vea envuelto en el sistema judicial sin contar con esos enormes recursos? Desde luego, es una situación muy vulnerable para cualquiera. Es una pregunta incómoda, pero muy necesaria para darle una vuelta con calma.
Así que nos despedimos por hoy agradeciendo muchísimo a la compañía, recordando siempre que nuestro objetivo es fomentar el pensamiento crítico, ordenar el ruido de la actualidad y ofrecer claridad frente a tanto exceso de información. Hasta la próxima tertulia.